Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la tercera aliyá o lectura de la Parashá Shemot. Y hoy estudiaremos Éxodo capítulo 2 del 11 al 25. Y vimos como en la lectura anterior, una familia de levita le nace un hijo varón. La madre lo oculta hasta que pudo. Luego lo pone en una cesta en el río y la hija del faraón lo recoge y lo cría como suyo. Hoy veremos cómo Moisés, que fue el nombre que le dio la hija del faraón, recogido de las aguas, Moshe en hebreo, crece en la casa del faraón, educado como un egipcio de la realeza. Y Hechos 7, 21 al 22 nos dice cómo Esteban en su famoso discurso lo relata. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Dentro de la casa real del faraón, Moisés estableció contactos y aprendió todo lo que iba a necesitar para cumplir la misión que el Eterno le iba a encomendar. Es como que este tiempo donde él vivió dentro de la realeza, en la corte egipcia, Moisés estaba teniendo un tiempo de preparación, aprendiendo protocolo, aprendió el idioma, forma de vida de los egipcios, todo lo que iba a necesitar más adelante en su vida. Y Esteban explica que al cumplir Moisés sus 40 años de edad, se le despertó el deseo de conocer sus raíces. Hechos 7:23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y el libro de Hebreos revela que Moisés no hizo una visita pasajera a los israelitas, sino que probablemente vivió entre ellos por un tiempo. Hechos 11, 24 al 26 nos relata que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo del Eterno, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y vemos que en su visita a los israelitas, Moisés se dio cuenta de la gran opresión, la pobreza, la esclavitud a la que estaban sometidos. Éxodo 2:11 nos dice que en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Es en este tiempo, amados hermanos, que Moisés presenció directamente la vida tan dura a la que los hebreos habían sido sometidos. Y Moisés tenía un gran sentido de justicia y le molestó en sumo grado el maltrato a que eran sometidos los hebreos. Sobre todo, se indignó cuando vio a un egipcio golpear a un israelita sin misericordia. Es entonces cuando Moisés, movido por ese sentido, ese profundo sentido de la justicia y el honor, decidió tomar la justicia en sus manos y miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Cuando vemos en la escritura que se nos dice que él miró a su alrededor, es porque en realidad Moisés sabía que lo que iba a hacer no era correcto.
La acción de Moisés no fue de justicia, sino un acto de ira y venganza. Sabemos que la venganza en manos propias no es justicia, ya que la retribución debe venir siempre de las autoridades y no del hombre. La Escritura es clara cuando nos dice que la venganza es del Eterno y que no debemos hacerla con nuestras propias manos. Y eso lo podemos ver en Romanos 12:19, Deuteronomio 32:35, Hebreos 10:30. Y en su discurso, Esteban también menciona el acto justiciero de Moisés y hace referencia a lo que estaba en la mente de Moisés. Él nos dice, Hechos 7:24 al 25, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Eterno les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés ya tenía en su corazón la idea de ser el libertador de Israel. Sin embargo, el pueblo todavía en este momento no estaba preparado para reconocerlo como tal. Y lejos de agradecerle que eliminara a un enemigo, le reclamaron. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que peleaban entre sí. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Éxodo capítulo 2, 13 y 14. El único testigo de lo que Moisés había hecho fue el israelita a quien libró del abuso. Pero lejos de mostrar agradecimiento, el esclavo divulgó la noticia del asesinato y la noticia llegó al rey. Y oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Éxodo capítulo 2, 15. Vemos entonces que en lugar de el pueblo ver a Moisés como un libertador, divulgan la noticia y Moisés se ve en la necesidad de huir. Terminó siendo un fugitivo, un prófugo de la ley. Y seguramente el Eterno había puesto en su corazón el deseo de ser procurador de justicia y libertador de su pueblo. Pero Moisés todavía tenía muchas cosas que aprender antes que Dios le encomendara tan grande tarea. Aunque huyó, Moisés no perdió nunca su fe. Y esto lo podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Y no hay duda de que Moisés tenía un corazón justiciero, ya que volvió una vez más a mostrar esta inclinación en el desierto. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Éxodo capítulo 2 del 16 al 17. Y vemos que este acto de justicia abre puertas para Moisés, ya que Éxodo 2 del 18 al 20 nos relata, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua. Dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué han dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Moisés no fue solamente invitado a comer, sino que eventualmente fue adoptado como parte de esta familia y allí estableció su propia familia.
Dice la escritura que Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Sefora por mujer a Moisés y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Éxodo capítulo 2, 21 al 22. Y tal vez Moisés pensó que él viviría tranquilamente en Madián por el resto de su vida, pues allí vivió los próximos 40 años de su vida. Aquí vemos como ya en esta etapa Moisés tenía 80. ¿Por qué? Recordemos que cuando él sale de Egipto tenía la edad de 40 años. Y aquí vemos como ya habían pasado 40 años de su vida. Entonces, 80 tenía en este momento. Pero como veremos en el resto del libro, el Eterno no se había olvidado de los propósitos que tenía para Moisés. Su estadía en Madián era otra etapa de preparación, de formación, de entrenamiento. En Egipto aprendió, como vimos, todo lo que era protocolo real, el idioma, cómo se conducía el pueblo. Pero aquí en Madián aprendió a pastorear, aprendió a tener paciencia, humildad, a cuidar ovejas, virtudes que también iban a ser muy útiles para la misión que ya el Eterno tenía para él. Y mientras Moisés aprendía todas estas lecciones en el desierto, los israelitas también estaban aprendiendo allí en Egipto. Entre los israelitas se levantó una ola de esperanza cuando supieron que el faraón que los esclavizó había muerto. Tenían la ilusión de que las cosas cambiarían con el nuevo rey, pero no fue así. La opresión continuó y es en este momento que ellos entonces claman al Eterno. Éxodo 2:23 nos cuenta: y aconteció que después de muchos días murió el faraón de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió al Eterno el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. A veces el Eterno, hermanos, permite que lleguemos al punto de clamar con sollozos, con lágrimas en nuestros ojos, un llanto que sale desde lo más profundo de nuestro ser, por ayuda antes de intervenir. Lo hace para que estemos conscientes de su mano, de su poder, de sus milagros, de la necesidad que tenemos de Él, y para que jamás pensemos que la suerte, el destino es lo que está en control, sino única y exclusivamente Él. Éxodo 2:24 dice: y oyó el Eterno el gemido del pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró el Eterno a los hijos de Israel, y los reconoció el Eterno. ¿Acaso, al decir la Escritura que el Eterno los reconoció, se había olvidado el Eterno de Israel? No. No es que el Eterno se hubiese olvidado de su pueblo ni de las promesas que le hizo Abraham, Isaac y Jacob. Pero el pueblo necesitaba un recordatorio de que eran los hijos de Israel. Ellos necesitaban recordar el pacto que el Eterno había hecho con sus padres, porque esa era la única esperanza que les quedaba. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia, la naturaleza de olvidarnos del Eterno cuando todo va bien. Pero cuando estamos en tiempos difíciles, en situaciones imposibles, en pruebas, es cuando retornamos y buscamos su rostro. La esclavitud de los israelitas no fue un descuido del Eterno. Todo fue parte de su plan. Recordemos que Él lo anunció a Abraham muchos años antes. El Eterno llevó a los hijos de Israel a Egipto para formar de esa familia una gran nación. Ellos pudieron haber regresado a la tierra prometida desde que se terminó el hambre en la tierra, pero se quedaron muy cómodos en la tierra de Egipto. Recordemos, hermanos,
que nosotros estamos de paso en este mundo y nosotros no estamos llamados a acomodarnos en ningún lugar, porque aún en este momento donde estamos, nosotros no pertenecemos a esos lugares. Nuestra raíz está en la tierra prometida. Y en el tiempo del Eterno, el Eterno permitió que la esclavitud, la intensidad de la esclavitud, comenzara a incomodar al pueblo de Israel para prepararlos para su salida de Egipto. Y en el libro de Deuteronomio se describe a Egipto como un horno de aflicción. Deuteronomio 4:20 dice: pero a ustedes el Eterno los tomó y los ha sacado del horno de hierro de Egipto para que sean el pueblo de su heredad como en ese día. Y esta figura del horno para describir pruebas grandes, la Escritura las menciona en diferentes lugares. Malaquías 3:2-3, Salmo 66:10, Proverbios 17:3, Primera de Corintios 3 del 1 al 15, Primera de Pedro 4 del 12 al 19, Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Y esto es una metáfora muy significativa, ya que el horno sirve para purificar lo que es valioso, como el oro y la plata, quemando en el proceso las impurezas, todo lo que es paja y escoria. De la misma manera, hermanos, el Eterno permite que pasemos por aflicciones, por duras pruebas, para que aprendamos lo que es realmente de valor y salga en evidencia lo que es vano. También para purificarnos y sacar todo lo bueno que hay en nosotros. Shalom, shalom.